Saludamos al doctor Humberto de la calle Lombana. Doctor Humberto, gracias por atendernos a esta hora y quisiéramos inicialmente escuchar su impresión de lo que pasó ayer. ¿Qué lectura hace usted de lo que ocurrió en los alrededores del Palacio de Justicia? Buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Un gran saludo. Bueno, pues es un hecho, usted utilizó la palabra bochornoso, es algo que no le salió bien a nadie. En ese sentido, tiene un cierto viso de tragedia, porque prestémosle atención al presidente Chaverra. En estas circunstancias es la democracia la que queda en vilo. Es una frase extraordinariamente profunda y tenemos que acompañar a la Corte, pero de verdad, porque no es solo la agresión física, que por fortuna pues fue rápidamente controlada, sino la agresión a la independencia, no solo de la Corte, sino de las instituciones. La primera responsabilidad, creo yo, es verdaderamente del gobierno. Y voy a ser más explícito, del presidente de la República. ¿Por qué? Porque este clima que se creó alrededor de las decisiones de la Corte fue el que permitió que algunos, llamémoslos desadaptados, yo le creo al gobierno y al presidente. El gobierno y el presidente no estuvieron llamando a unos señores para que agredieran a la Corte. Pero esto se desencadenó porque, como dice la vieja sabiduría, el que quiere la causa no puede lavarse las manos frente a los efectos. Hay un símil que me parece adecuado, que es el del padre en Navidad que compra pólvora, contraviene las órdenes sobre la prohibición de la pólvora y luego se aterra y se preocupa porque el niño resultó quemado. Es que aquí se creó un marco destinado a azuzar a la comunidad bajo el derecho de protesta, que es legítimo, pero era previsible que las consecuencias fueran las que vimos. Y lo que está en juego, repito, es la solvencia de la democracia. Pero en este momento pensemos más hacia el futuro. Aprovechando, repito, para enviar un mensaje de apoyo a la Corte. Si el gobierno y la sociedad no corta esto ya, este puede ser el primer eslabón de una cadena de sucesos que van a ir apareciendo en función de la discusión pública. Por ejemplo, la suerte de las reformas del gobierno en el Congreso. Puede repetirse frente al Congreso una acción semejante. Puede repetirse luego frente a la Corte Constitucional, cuando esa Corte se pronuncie sobre las reformas. Luego, me parece que el gobierno, yo reconozco que ha tomado distancia de lo que pasó, que intervino la policía, pero yo creo que tiene que ser más explícito en hacer entender a los colombianos que este no es el método de dirigirse a las Cortes, que la asonada no puede convertirse como el reemplazo de los memoriales y de las solicitudes. Por una razón adicional, yo creo que hay también una corrección de concepto, Juan Roberto. El derecho a la protesta, estamos de acuerdo, aun cuando se debería regular. Fíjese, le aprovecho para decirle de paso, cuando estábamos en las conversaciones con las antiguas FARC, uno de los acuerdos era regular la protesta, de modo que compensara también las perturbaciones frente a quienes no protestan. Pero una cosa es protestar y otra presionar decisiones. Eso no es protesta. Cuando uno le exige a la Corte que nombre ya un fiscal, no está simplemente protestando. Esa es una, sencillamente, presión que es indebida y que hay que cortar de paso, porque no podemos repetir la historia negra de Colombia cuando la Corte se convirtió en destinatario de todo tipo de amenazas. Me parece que además el gobierno, uno quisiera ver de manera más explícita al gobierno diciendo esto no se puede repetir, porque sigue permanentemente y particularmente en las redes y en las baterías amigas del gobierno una sensación de que, bueno, pero eso no pasó nada, es una cosa secundaria. Ustedes, ¿por qué exageran? No, esto no es exageración. Esto es un tema realmente grave para que la república como tal, la noción de república, mantenga su vigencia. Eso último que usted menciona, doctor Humberto, lo acaba de decir aquí en Noticias Caracol el señor el que era de FECODE ahora de la CUT. Él dijo, no, es que fue un hecho aislado, las demás marchas salieron bien. El problema es que esto fue frente y en los alrededores de la Corte Suprema y del Palacio de Justicia. Doctor Humberto, el tema es, y un punto clave que usted toca, es que, y lo digo con un profundo escepticismo y quiero su opinión, es que cuando se pide esa mesura, el problema es que desde el mismo gobierno y las personas que lo rodean, en sus cuentas de redes, incluso en pronunciamientos públicos,
yo no digo que asusan, pero sí generan ese clima y ese ambiente de presión a una decisión cuando no les gusta algo que se dice en un medio, cuando no les gusta una decisión del Congreso y ahora cuando no les gusta algo que no pasa en una corte. ¿El siguiente paso cuál es? Es que ese es el problema. El siguiente paso, yo lo reitero, es, dijéramos, lo obvio, no solo las consecuencias penales. Algún ministro, por fortuna el doctor Osuna tiene, dijéramos, una gran sindéresis, un jurista muy importante. Frente a los que actuaron ayer, pues yo creo que sí se requiere una respuesta que clarifique que ese no es el camino. Fíjense ustedes que es que se crea un clima, yo sí utilizo la palabra asusar, y me parece que el clima que se crea, sobre texto y bajo la sombrilla de la protesta, va generando unos mitos que se van extendiendo, mitos, leyendas o creencias venenosas. Prácticamente lo que se decía es, si la Corte no elige, es que es más o menos cómplice del narcotráfico. Es que la Corte tiene que elegir hoy y no mañana. Perdón, es que el problema de la Corte no es solo físico, es la libertad que necesita para tomar una decisión. Sí, doctor. Y me parece que ahí hay precisamente una perversión de los conceptos que hay que cortar de plano. Yo creo que era un momento para una mayor humildad del gobierno, es decir, realmente esto salió mal, nosotros no hicimos la andanada y la sonada, pero la creación de un clima, repito, de beligerancia, de menosprecio a la idea ajena, de descalificación. Fíjense algo que pasó el día que el presidente Chaverra fue a hablar con el presidente Gustavo Petro. El presidente Petro con razón le dijo, no estamos presionando a la Corte, pero casi 15 minutos después sale el tuit del presidente donde reitera el respeto a la Corte, pero en un doble lenguaje que es inocultable. El gobierno no puede lavarse las manos olímpicamente. Altos funcionarios del Estado convocaron a la manifestación. Claro, con el concepto de que es que era solo una pacífica protesta, pero eso no es una protesta, yo quiero insistir en esto. Cuando uno le dice a un funcionario, usted tiene que tomar la decisión como yo le estoy indicando, eso va más allá de la protesta. Eso son vías de hecho y eso no se puede instaurar en Colombia. Doctor de la Calle, ¿cómo queda la imagen de las instituciones? Y se lo pregunto porque hay mensajes constantemente pues tachándolos algunos con el narcotráfico, con la corrupción y esto digamos va generando pues que los ánimos se alteren, pero a uno le preocupa es la legitimidad como tal de esas instituciones que puede verse afectada hacia el futuro. Claro, eso es lo que hay que salvaguardar. El presidente Petro fue elegido para el cambio. Tiene derecho a promover el cambio. Lo que queremos es un cambio reflexivo, respetuoso de la institucionalidad, no para el inmovilismo. Claro que el presidente puede cambiar las instituciones, para eso fue elegido, pero los procedimientos, la manera y el lenguaje. Hay una descalificación permanente de 200 años de historia de Colombia. Ahora todos somos descendientes de esclavistas. Ahora todos somos unos neoliberales sin corazón. Ahora prácticamente toda Colombia que no esté de acuerdo con el gobierno, entonces termina siendo cómplice del narcotráfico. Esas descalificaciones van cogiendo cuerpo. El presidente Petro tiene una gran capacidad de ser un caudillo, pero cuidado, esto se lo acabo de oír a Lucho Garzón, es que a los caudillos se les pegan los radicales. Y si eso no se divide y se separa claramente, y creo que no lo ha hecho de manera suficiente, porque sigue ahí una especie de zona gris en decir, no, pues ya lo señalamos, hechos aislados. Hecho aislado es el niño que se quema con la pólvora que compró su papá y que dice que él no previó que pudiera resultar damnificado. Eso es lo que hay que cortar y ese lenguaje en este momento del gobierno me parece insuficiente. Dice cosas ciertas, pero siempre envueltas en un plan de pugnacidad que me parece que no le está haciendo bien a nadie, no le hace bien a Colombia, tampoco le hace bien al gobierno. Es más, esto creo yo desde el punto de vista político, también personas que pueden mirar con simpatía todas o algunas de las decisiones de Petro. Es el caso personal. Uno quisiera que muchas de las cosas buenas le funcionaran a Petro, pero estas rupturas me parece que lo que hacen es generar miedo e enconchar a la sociedad, descalificando precisamente el legado político de Petro. Yo creo que el presidente debe preguntarse, dentro de 2 años, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a ser el legado? ¿Solo retórica o realidades? Y me parece que estos disturbios de ayer lo que hacen es ensombrecer el panorama. Pues doctor Humberto, seguimos hablando pronto, buscando respuestas, interpretaciones y sobre todo luces para tratar, repito, contribuir de nuestra parte a bajarle la temperatura a esta situación que, repito, no puede llegar y que está rozando unos linderos, como usted lo dice, bastante complicados. Le mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Juan Roberto. Éxitos y felicitaciones por el premio de CPB, ¿no? Eso sí, muchas gracias. Muy amable. Humberto de la calle Lombana, una de las voces más autorizadas y más respetadas en Colombia por sus juicios de valor.